Buena gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, hoy les quiero compartir un poquito el análisis del Nasdaq, ya que cayó más de 1500 puntos. Creo que cayó algo de en total 1600 puntos, ahí lo podemos ver, y realmente es una verdadera locura. Bueno, lo primero que quiero que vean, bueno, vamos a eliminar un poquito todo esto, pero vamos a centrarnos un poquito en lo que fue haciendo antes, por lo menos en 4 horas. Vamos a ir viendo que, bueno, venimos siempre de un máximo histórico. Estábamos generando máximos, máximos, máximos y en un momento tuvo un lindo retroceso. No fue lo suficiente, no fue con fuerza, sino que fue con varias velas. Y después acá, por ejemplo, tuvimos realmente varios días en el que el precio caía un poco, subía, caía, subía. Y después nos dio esta bajada de golpe, que esta sí también cayó un montón. Esta ya cayó 1800, casi 1800 pips, 1800 puntos, vamos a decir. Entonces ahí qué pasó, o sea, yo en ese momento me di cuenta y dije, ok, el precio liquidó este máximo, obviamente con esta parte de acá el máximo histórico, y como está cayendo con tanta fuerza sin respetar ninguna zona de lo que es el retroceso del Fibonacci, no voy a pensar en el que el 88,9 o el 88,6% del retroceso iba a levantar todo esto. Entonces, ¿qué pasó? O sea, bueno, en este caso, o sea, lo hizo, pero no lo iba a llevar a un nuevo máximo histórico, sino que lo iba a llevar a liquidar este mínimo que fue el último que generó el máximo. Entonces fue ahí cuando entonces empecé a ver un poquito más por estas zonas, qué es lo que podíamos llegar a encontrar. Que entonces ahí fue cuando, bueno, tuvimos capaz que en 30 minutos empezamos a verlo desde esta zona de acá y empezamos a buscar zonas de retroceso. Podemos ver ahí, bueno, tuvimos el 78%, el 61,8%, acá igualmente teníamos un lindo freno. En 30 minutos teníamos un FBG y podríamos considerarlo un order block también. Esta vela de arriba, en una hora sí. O sea, podríamos tomarla como un FBG o un order block. Yo lo tomo esto y es súper importante. O sea, si acá tengo un FBG, acá tengo otro, pero realmente el que más me llama la atención, que puede llegar a frenar el precio realmente, siempre son estos. El FBG con un order block, o sea, el FBG estaría marcado acá en realidad, ahí hasta ahí más o menos, pero con el order block tendría que ser hasta ahí. Y obviamente siempre llega, toca a veces a penitas el order block. Pero bueno, esa era una zona que yo tenía marcada en su momento, estaba esperando eso, más otro tipo de cosas. O sea, realmente veíamos que el precio había caído con muchísima fuerza acá, entonces es como que era algo casi asegurado prácticamente. Entonces nosotros también lo que miramos en ese momento fue lo que es el SP500. A ver si este lo puedo también, ahí está, para que se vea un poco más limpio todo. Vamos a ponerlo en 15 minutos y se los voy a mostrar cómo se veía en ese momento el gráfico, este también en 15. Pueden ver que igualmente, o sea, se nota, ¿no? Que bueno, tenemos este máximo acá y este máximo acá. Pero fíjense, yo voy corriendo el cursor para la derecha y vamos a ir viendo cómo acá en el Nasdaq se iba acercando al máximo y en un momento lo empezó a superar este máximo. Vamos a marcarlo, ya está. Empezó a superar este máximo, pero acá no. En el SP500 no, estaba cada vez más abajo. Pero ¿qué pasó en un momento? Cuando abrió la sesión de Nueva York a las 10:30, el precio cayó un poco para abajo en lo que es el Nasdaq, y en el SP500 estábamos viendo que el precio estaba subiendo. Entonces es como que no se entendía bien qué estaba haciendo. Ahí igualmente podríamos haber entendido que el precio liquidó este mínimo que generó el último máximo. Entonces el precio, por ende, como va a seguir igualmente a lo que es el SP500 y el SP500 no había llegado todavía a una zona de retroceso, porque acá, o sea, medimos el 50% de esto y no había, no, casi había llegado, pero capaz que el de acá o la zona de retroceso en general no había llegado. Y fíjense que, mira, ahora lo estoy viendo, o sea, casi por unos pips igualmente, o sea, puede variar, pero estábamos esperando a que llegue por lo menos a ese 50% o a una zona de liquidación un poquito más relevante. Que igualmente teníamos un FBG en temporalidades diarias, o sea, el 50% de ese FBG, y el precio no había llegado. Y como acá sí había llegado, lo tenía marcado, ahora solamente lo eliminé. Estábamos esperando que el precio coincida, o sea, que los dos activos liquiden la misma zona. Entonces acá todavía no había llegado, entonces no me convencía para meter una venta, sino que lo que esto fue en realidad fue como para convencer a las personas de que dijeron, bueno, mira, te liquidé el último máximo, ahora sí vamos a empezar a bajar. Entonces fue cuando cayó así con fuerza, que si lo ves en un minuto seguramente te deja velas con cuerpo y parece que tiene mucha fuerza vendedora. Entonces hay gente que entró en ventas acá y después, ¿qué pasó? El precio literalmente fue a liquidarlos.
liquidó este último mínimo nomás, no fue a liquidar más y después de ahí subió. Dio una liquidación que coincide justo con la liquidación que también hizo el S&P 500 y después de ahí sí empezó a caer con muchísima fuerza. Yo en este momento había visto y dije, ok, podría llegar a entrarle en este punto de acá, pero en ese punto cuando yo veo el stop loss son más de 100 pips y yo no opero con un stop loss tan largo, opero con un stop loss de máximo, podría decirte, 60 pips. Es un montón también. He llegado a operar con stop loss de 10 pips o de 10 puntos, como le quieran decir ustedes a lo que es el Nasdaq. Entonces no lo tuve en cuenta, sino que estaba esperando último un retroceso en alguna zona de 5 minutos. En este punto de acá estaba esperando un retroceso. Después, ¿qué fue lo que pasó? Como ya empezó a pasar el tiempo, empecé a buscar una zona de 15 minutos. Buscaba, por ejemplo, que liquide esta zona de acá, o que liquide quizás la zona de acá. ¿Y qué pasó? En ninguna de esas dos llegó. La de 15 minutos tenía que romper este máximo de acá para que yo entre en una venta. La de acá también, y en ninguna llegó. Si hubiese entrado en ventas cuando el precio llegaba o reaccionaba en un FBG de 5 minutos, me hubiese ido con varias ventas seguidas, porque respetó muchísimo. Pero fíjense como el precio llegó directamente a la zona que nosotros estábamos esperando. Ahora obviamente estamos esperando otra cosa que se los voy a volver a explicar también, que vamos a ver si se termina dando. Pero fíjense, acá en un momento creo que también se había frenado, pero acá no. Y fíjense igualmente la fuerza que teníamos acá, y no nos comimos ese amague, vamos a decir, solamente porque estábamos esperando que el S&P 500 también haga lo mismo, haga el mismo movimiento. Estábamos buscando zonas de retesteo también en el S&P 500 y no llegó en ninguna, y ahora por lo menos estamos en zonas de retroceso. Pero si lo miramos en temporalidades mucho más altas, temporalidades diarias o hasta en semanal, que es lo que estuve mirando hoy, este es un low mensual. Si vamos a temporalidades de meses, podemos ver que este es un mínimo. Podría venir a buscar este mínimo de acá, llegar a buscar reaccionar en un 50% de esta vela también mensual, pero ya es un montón también. Fíjense que la zona estaría recién por acá o por acá, que estaríamos en los 25.800, 26.700 aproximadamente, para que lo tengan en cuenta. Igualmente tenemos un roadblock diario acá, que podría llegar a dar una linda reacción, o sería como de último nuestro take profit si es que llegamos a buscar alguna venta. Más que nada porque también, el precio ya venía de máximos históricos, capaz que ahora liquidó este primer mínimo y quiere seguir subiendo. Vamos a ir viendo qué es lo que nos muestra el precio, cómo va cerrando. Ahora, por ejemplo, en una hora cierra lo que es esta vela, y podemos entender de que el precio en realidad ahora va a querer seguir subiendo, porque estamos en temporalidades diarias, y si en una hora cierra con mecha, quiere decir que hay un fallo en el desplazamiento, que el precio no quiere seguir bajando, ya liquidó, tomó bastante liquidez de todas estas zonas y ahora quiere empezar a subir. Pero bueno, esto es lo que estamos viendo ahora en bajas temporalidades, o en 4 horas y en una hora, podemos ver de que el precio igualmente sigue bajista. Tuvimos un movimiento, tenemos otro movimiento, y yo de última no tomaría compras hasta que el precio, no tomaría compras hasta el próximo máximo histórico, hasta que el precio no supere por lo menos este mínimo de acá. Si el precio después acá me genera un nuevo mínimo, pondría esto acá, por ejemplo. Si de acá hace este movimiento que yo dibujé acá, buscaría que recién me haga la estructura alcista cuando supere este mínimo de acá y empiece a hacer altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos. Pero mientras tanto, buscamos esto. Teníamos la zona de retroceso que era el 38% y el 23% que no llegó a reaccionar. Dio una reacción en bajas temporalidades, pero no en altas. Podría haber sido alguna zonita que coincida con un FBG o con este soporte que después se convierte en una resistencia, pero no se dio. No se dieron las confirmaciones y fue fuera de mi horario, entonces no lo operé. Yo siempre busco operar normalmente desde las 10:30 hasta las 12, 2:30 por ahí, y después también desde las 9 hasta las 11 de la noche busco operar. Pero si no, no. Entonces acá podemos entender que por lo menos en 4 horas vamos a ir viendo. No estamos reaccionando a ninguna zona, sino que acá tenemos igualmente un FBG en 4 horas, en una hora también. Tenemos zonas de retroceso de lo que es el Fibonacci, que el precio podría llegar a reaccionar. Pero igualmente, ya cumplimos con el 50% de toda esta caída. Entonces el precio tranquilamente ahora puede caer.
Pero ¿qué es lo que voy a esperar yo? Que me dé por lo menos un patrón de que el precio quiere empezar a caer, para no tener que estar perdiendo mi tiempo buscando esa venta, comerme una venta ahora, por ejemplo, capaz que me como un stop loss, o capaz que la dejo desarrollar y después me saca en B, comerme otra venta acá, otra venta acá, otra venta acá, sino que espero a que me haga este patrón para recién ahí poder buscar esa venta. Más que nada porque entonces me aseguro un poquito yo, cuido mejor mi capital, y realmente eso es lo que queremos a largo plazo, o sea, operar lo menos posible para ganar lo máximo posible, o que esa ganancia represente ganancia neta, y no porque, no sé, capaz que ganamos un 1 a 2, pero ya tuvimos un stop loss, así que termina siendo un 1 a 1. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado. Creo que se nota bastante, o sea, cuando tenemos una tendencia o hace esta caída así y se frena antes, no piensen que el precio se va a ir para arriba. Obvio, puede pasar. Puede ser que el precio de acá hubiese generado un nuevo máximo, sí, puede ser. Pero realmente entendiendo lo que el mercado quería hacer, o sea, hubiésemos buscado zonas de retroceso donde el precio hubiese empezado a caer nuevamente. Y obviamente en este caso, o sea, es más fácil porque también tenemos el SP500, que es como el que controla al Nasdaq, por así decirlo. O sea, si el SP500 bajó a tomar este mínimo, el Nasdaq también tiene que bajar, o va a buscar bajarlo. Si hubiese sido al revés, si por ejemplo desde esta parte de acá el SP500 hubiese bajado a tomar este mínimo, capaz que el Nasdaq no lo tomaba y empezaba a subir, y si el SP500 también subía, perfecto, iba a quedar este mínimo acá. Esto no se iba a tomar la liquidez de acá de este mínimo, porque el SP500 es el que tiene como la prioridad, vamos a decir. Fíjense que acá en el Nasdaq el precio ya había tomado la liquidez del máximo, de este máximo de acá, y empezó a caer, pero como acá no había caído, el precio había empezado a subir. Fue a tomar la liquidez y recién ahí empezó a caer. O sea, es muy loco cómo se pueden dar cuenta de eso, y les puede servir como una buena confirmación. Así que bueno, ahora vamos a esperar esto. Realmente esperemos que nos dé este movimiento, y si no, esperaríamos algo parecido también, o ya sea por acá, o por acá, o por acá. Y realmente, o sea, depende que nos puede ir mostrando las altas temporalidades también, ya ir viendo si buscaríamos más compras o ventas. Obviamente guiándonos por esto y guiándonos por el SP500. Pero bueno, en muy altas temporalidades tenemos zonas que el precio todavía puede seguir cayendo a liquidar. Por lo menos el 38% de todo esto. Vamos a ver si el 23% lo tocó. Si el 23% lo teníamos en esta zona de acá, desde acá. Fíjense cómo llegó, teníamos un 88.9 de este impulso, y el precio dio una buena subida y después cayó. Así que bueno, espero que se haya entendido todo, y si no, cualquier cosita me pueden estar escribiendo al privado, chicos, ¿saben? Nos estamos viendo en el próximo video.